Les habla Clara María, celadora de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Nos encontramos en el Monasterio de la Visitación de Santa María en la ciudad de León, Guanajuato. Me acompaña la Madre Angélica. Dios sea bendito. Y estamos en nuestra octava lección breve sobre la vida de San Francisco de Sales. Si ustedes recuerdan la lección anterior, ya él era sacerdote y habíamos escuchado, bueno, en ese tiempo habían escuchado su primera predicación. Vamos a continuar. Con esta primera predicación que San Francisco de Sales dio al Cabildo por primera vez, ellos y la demás gente que lo escuchó descubrieron en él un poder, una unción, una suavidad, algo que tocaba el alma, que movía a la conversión. Y rápidamente pues se dieron cuenta que él tenía ese don, esa facilidad, esa gracia que Dios otorga a algunos sacerdotes para la predicación. Francisco comenzó a predicar pues muy seguido, le gustaba hacer los sermones, a tal grado que su papá decía, ¿quién va a predicar? Porque se escuchaban las campanas para llamar al sermón. Y decía, ¿quién va a predicar? Pues el deán. Pero la gente acudía porque tenían sed, hambre, y sentían esa caricia de Dios en el alma con la predicación de Francisco. Francisco predicaba de una manera muy sencilla, comprensible para cualquier persona, no nada más para los doctos. No le metía, como muchos sacerdotes en aquel entonces, frases en latín, que los hacía parecer como muy eruditos, muy sabios. Francisco de Sales no quería parecer él como el mejor predicador. Quería transmitir la palabra de Dios a todos sus oyentes. Quería que toda la gente se sintiera amada por Dios. Quería que tuvieran esa experiencia de un Dios vivo, pendiente de su pueblo. Y esa era su predicación. Era de una manera sencilla, práctica, entendible, comprensible para todos. Entonces la gente comenzó a acudir. También descubrieron en él un poder de mover a la conversión, la voluntad de la conversión en la confesión. Él puso su confesionario en la puerta casi de la iglesia, que era como la catedral de Annecy, para que la gente no tuviera ningún pretexto. Él, como el segundo del obispo, pues estaba allí representando a todo el clero y disponible siempre a todas las personas. Y sí, efectivamente logró muchas conversiones. Su papá mismo, su mamá, todos sus hermanos, su familia, lo buscaban para ser dirigidos. Porque fíjense, pues Dios ya da los dones que Él quiere a todas las personas. Y ya Francisco de Sales pues fue desarrollando este don de dirección de las almas y comenzó a dirigir a toda cuanta alma en la confesión se lo pedía, en los sermones también. Todo esto, pues como en todas las cosas y en todas las comunidades y en todas partes hay, para las almas que son grandes, fuertes en la virtud, pues causaba admiración que un joven hubiera alcanzado ya los puestos pues muy importantes dentro de la diócesis, y sobre todo que comenzara como a tener demasiada fama pues de dirección en la predicación, cómo la gente lo seguía, y esto pues bueno, en algunos pues causaba admiración, respeto, vuelvo a repetir, en los que estaban como pues ya más avanzados en la virtud, porque reconocían en él estos dones que vienen de Dios, reconocían en él las virtudes que él practicaba con estos dones. Sin embargo, en las almas que son un poquito pues menos virtuosas o un poquito más, pues no sé, en otras almas pues causaba envidia, causaba división. Hubo que soportar, Francisco de Sales, pues toda esta situación de envidia, de calumnias, de pues habladurías que se decían de él, que él quería aparecer, que él quería pues sustituir incluso hasta señor obispo y cosas así. Sin embargo, pues él supo lidiar con esto, pues en el presbiterio, con los clérigos, supo lidiar con el pueblo, supo lidiar con la demás gente y seguir siempre adelante tratando de cumplir pues la voluntad de Dios. En este tiempo se presentó una situación que va a demostrarnos una muy fuerte
pues virtud de parte de Francisco. ¿Y qué es? Que el duque Carlos Manuel le manda una carta o una petición al obispo Granier para que mande sacerdotes a predicar en Echablé. Echablé era una religión que era altamente protestante, casi 100% protestante, porque en aquel entonces las regiones pasaban de una religión a otra y todo dependía de quien los gobernara. El rey Enrique IV pues, se había hecho protestante y con esto quería que todo el mundo fuera protestante. Pero después adjuró y regresó al catolicismo y después quería que todo el mundo fuera católico. Pero no, pues no se podía, tenían que volver a conquistar esas regiones. Entonces el obispo Granier invitó a todo su presbiterio para que, pues, exhortarlos, ver qué hacer o cómo hacerle para recuperar el Chablé. Todos los sacerdotes respondieron con el silencio. ¿Por qué razón? Porque ya anteriormente habían mandado ya 50 sacerdotes a esa región y las habían apedreado. Tuvieron que salir apedreados de estas regiones por los mismos protestantes que no los quisieron. Después también pensaban que si ellos regresaban, pues iban a volver a sufrir un fracaso como ese. Entonces pues nadie se quería arriesgar a tener un fracaso de ese estilo. El único que habló pues fue Francisco de Sales, que le dijo al obispo: si usted me considera digno, pues yo con mucho gusto voy para allá. El obispo pues hasta cierto punto se sentía honrado de que al ser el vicario pues a él le tocaba como su representante pues ir, ya que él no lo podía hacer por su avanzada edad. Entonces por hasta cierto punto pues también le dolía, porque Francisco pues era su segundo, a él le consultaba muchísimas cosas, le pedía consejos, su visión, y Francisco, como era una persona pues culta, erudita, preparada, pues se la daba y le ayudaba mucho en este aspecto. Entonces pues sí sentía como perder un brazo derecho, pero pues también sentía que era un gran apoyo, era como si él mismo fuera a predicar. Entonces pues no le quedó otra que aceptar y así fue. ¿Quién era la mejor persona para acompañar a Francisco? Pues se ofreció su primo Luis. ¿Se acuerdan que él era hijo de su tío Luis? Él fue el que le ayudó a llegar al sacerdocio. Eran primos, entonces se fueron los dos caminando hasta el Chablé. Dicen que se arrodillaron, hicieron oración, le pidieron al Santo Ángel de la Guarda del Chablé pues su ayuda. No lo dice, o no recuerdo bien si besaron también la tierra del Chablé. Era el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. Aquí en México pues es el 3 de mayo, pero en la iglesia en aquel entonces y en Europa se celebra el 14 de septiembre, cuando ellos llegaron. Se presentaron ante el gobernador en el castillo de los Alinge. Era donde estaba protegido por guardias católicos, y allí se tenían que hospedar para no pasar la misma suerte que les pasaron a los antiguos sacerdotes que fueron enviados. Incluso sabían que pues, su vida corría peligro. Se me pasó advertirles que cuando el señor de Boissy, papá de San Francisco, supo de esta misión que le encomendaban a su hijo, pues él rápidamente se dirigió a Annecy a tratar de evitar que su hijo se hiciera cargo de esta misión. Una, por temor al fracaso, y la principal, por temor a la vida de su hijo, y trató de disuadirlo. San Francisco de Sales pues dijo que no, que esa era la voluntad de Dios y que la tenía que cumplir. Como él no le hizo caso, pues se fue rápidamente a la casa del señor obispo a decirle que cómo era posible que enviara a su hijo al Chablé. Le dijo estas palabras que son un poquito fuertes. Le dijo: Excelencia, yo le di a mi hijo para que lo hiciera usted un santo o un confesor, pero no para que lo hiciera mártir. Y pues bueno, el señor obispo, conmovido con esta petición, con el dolor de este padre que ya era también un anciano,
pues casi accede a su petición. Pero Francisco de Sales le dijo, tenemos que mantenernos y hacer la voluntad de Dios. Y pues adelante. Así cuentan que sí, el Papa, pues con todo su dolor del alma, con todo el temor que tenía de perder a su hijo, pero le dio la bendición. Y partieron a Annecy, partieron a Chablais. Ya allá pues se dirigieron a este castillo, se pusieron en contacto con el gobernador, que les recomendó que siempre toda la noche las pasaran allí por su seguridad y que bajaran a predicar a Thonon o a hacer la evangelización durante el día y toda la noche regresaran. Esto, además de una pérdida de tiempo, pues representaba también un gran esfuerzo, pero así lo hicieron. Al domingo siguiente, después de la prédica del ministro protestante, pues San Francisco de Sales subió al púlpito a hacer su predicación. Su primera predicación en tierra pagana o protestante. Allí él habló sobre el enviado del Padre, que es Jesucristo. Cómo el Padre, que tanto había amado al mundo, envió a su Hijo. Y después cómo el Hijo, Jesús, envió a los 12 a predicar por todo el mundo. Y después cómo envió a todos sus discípulos a seguir y a continuar la predicación. Y cómo él había sido enviado por el obispo de Annecy hacia ellos. Y hizo la referencia. Ustedes piensen, queridas personas que me escuchan, a los ministros protestantes, ¿quién nos envía? Yo traigo cartas del duque Carlos Manuel para ustedes, para evangelizar, para predicarles el amor que Dios tiene por ustedes. Ellos, ¿qué cartas presentan? ¿Quién los envía? Y estas reflexiones, dichas en modo pues suave, no polémico, siempre mostrando la hermosura de la Iglesia Católica, pues hizo rápidamente que los escuchaban pues les dieran la razón y se cuestionaran. Los ministros protestantes se juntaron todos al día siguiente en Thonon para ver qué iban a hacer con este predicador, porque lo vieron una persona peligrosa para ellos por los razonamientos que hacía, peligrosa y capaz de convertir el Chablais, como más adelante lo veremos. Entonces ellos pactaron muy astutamente prohibirles a la gente que los escucharan, que no les hablaran, que no tuvieran contacto con ellos. Comenzaron a decir pues calumnias, que eran hechiceros, que eran extremadamente peligrosos, que no las aceptaran, que no hablaran, que no tuviera nada que ver con ellos. Y la gente, sobre todo la más sencilla, pues los comenzó como a rechazar, a poner límites, la sencilla y la no sencilla, también la culta. Pero bueno, le tuvieron que batallar y le batallaron muchísimo ese primer año. Francisco de Sales y Luis, su primo Luis, pues duraron 4 años para lograr la conversión del Chablais. Pero ya les estaré yo mostrando cómo se fue realizando. Este primer año, pues ellos le batallaron porque tenían que bajar del castillo de los Alinge a Thonon y regresar. El invierno ese año fue muy crudo. Tuvieron muchas veces que pasar muchas penalidades. Le pusieron clavos a sus zapatos para no resbalarse y poder caminar en la nieve. Yo estuve allí en ese castillo, que ya nada más son sus ruinas. En aquel entonces era una gran fortaleza, está construido en la roca y se ve un gran lago. Es hermoso el paisaje, lo que sea cada quien. A ver si les muestro después aquí unas fotitos de lo que queda de ese castillo. Hay una imagen incluso de San Francisco de Sales, porque fue allí donde se hospedó. Está la capillita también, donde después más adelante pues predicó a la poca gente que tenía como católica. Nada más eran 8 familias en esa región católicas. Y él fue a predicar siempre como si la iglesia estuviera pues llena. Les voy a mostrar también lo que Francisco de Sales, las modalidades que él tuvo que inventar, que practicar en ese tiempo para predicar el Evangelio. Lo que él hizo, ahorita pues se hace, de tal manera que para nosotros no nos va a parecer extraño, pero en aquel entonces era una novedad. Bueno,
él comenzó a predicar. Predicaba de manera sencilla. Le puso clavos a sus zapatos para no resbalarse cuando el invierno estaba fuerte. Muchas veces dejó la sangre, las huellas de sangre en la nieve. Tuvieron que incluso avanzar gateando porque se resbalaban o no podían llegar. Y tenían que llegar al castillo. Muchas veces no alcanzaron a llegar y tuvieron que amarrarse a los árboles para no ser devorados por los lobos, tanto él como su primo. Otras veces tuvieron que esconderse en un horno abandonado para no morir de frío y regresar al castillo pues ya casi congelados. Muchas veces las personas los encontraron pues casi moribundos. Esa fue una ocasión que por humanidad los mismos protestantes pues los recogieron y los llevaron a su casa, les dieron algo para cubrirse, algo de beber, y así fue como poco a poco comenzaron a hablarles, pero de ver esta insistencia de ellos por ir, por evangelizar, y con tanta dulzura, con tanta amabilidad. Francisco de Sales jamás ocupó el rigor, la dureza, jamás como rivalizando con los protestantes. No, él se dedicó a mostrar la hermosura que tiene la Iglesia Católica para todos. Y lo hacía a través de cuestiones, de preguntas, para que los protestantes se dieran cuenta por qué ellos hacen esto y por qué la Iglesia Católica hace esto. O quitando dudas o dando razones sin hacerlo de manera polémica, sin hacerlo de manera pues dura, como si nosotros fuéramos más y ellos menos. No, eso no lo hizo San Francisco de Sales. Pues fíjese, madre, qué interesante, cada vez lo vamos conociendo más y pues vamos entendiendo pues por qué en la actualidad ha sido y es un gran santo. Y como decía, la imagen más parecida de Jesucristo en la tierra, ¿sí? Por algo pues es nuestro padre fundador. Y muy curioso también recordar cuando estaba él chiquito. ¿Se acuerdan que la Madre Angélica nos platicó que una vez fue a visitarlos un calvinista? Y que a él, pues él tenía un carácter iracundo, era muy enojón, y cómo superó pues todo eso, que después le llamaron el santo de la dulzura. Un gran ejemplo para nosotros y un gran ejemplo sobre todo para no cansarnos, porque a veces vemos o sentimos que no da frutos todo el esfuerzo que a veces estamos haciendo por querer hacer crecer la Guardia de Honor, las actividades que nos tocan, y pues es un gran ejemplo a seguir aquí la perseverancia de San Francisco de Sales y que nunca se cansó. Entonces, pues bueno, vamos a continuar en la siguiente lección breve acuérdense que dijo la Madre Angélica que son 4 años que él tardó en poder ver sus frutos. Entonces ahorita vamos con el primer año. Ha pasado un año, nos faltan todavía 3 que los vamos a ver en las siguientes lecciones breves. Por ahora, hasta aquí terminamos y nos despedimos con Dios sea bendito. Comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.